Buenas tardes. Gracias a todos una vez más por estar aquí en el casino que tan amable y generosamente nos cede sus locales, como en tantas otras ocasiones. Por supuesto, el agradecimiento primero es para esta institución y para su presidente por su amabilidad. En segundo lugar, también agradecer la presencia aquí de Carlos Fernández Barallobre, de Calín, que es el vicepresidente de la Asociación de Víctimas del Frente Popular, y el delegado en La Coruña de la Fundación Francisco Franco, que contribuyen también a la organización de este evento, de esta presentación. Y, como no, obviamente, y sobre todo, agradecer que haya venido hasta aquí nuestro autor, el autor del libro que hoy presentamos, José Antonio, condenado ayer a muerte, Francisco Torres. Voy a leer una pequeña reseña con su currículo y con todos sus, no todos sus méritos, porque todos sus méritos estaríamos aquí horas hablando, ¿no? Pero un resumen nada más. Bueno, Francisco Torres García, historiador y articulista, profesor, catedrático de enseñanza secundaria, licenciado en Letras por la Universidad de Murcia en la División de Geografía e Historia. Es uno de los más destacados especialistas en la historia de la División Azul y ha centrado su investigación en las etapas más recientes de la España contemporánea, destacando sus libros sobre el generalísimo Franco, José Antonio Primo de Rivera y Blas Piñar, además de los de la División Azul. Apasionado del cine, también ha dedicado algunos trabajos al mismo, incluso un libro, si no me equivoco. Ha publicado numerosos artículos en revistas de divulgación e investigación histórica, como Aportes, Historia 16, Historia y Vida, Razón Española, Clio, participando en diversos congresos con ponencias y comunicaciones. A lo largo del año pronuncia numerosas conferencias de temática variada y es reclamado como prologuista de novelas y otros trabajos. A veces los prólogos son casi más interesantes que los trabajos que prologa, pero en fin. Como analista político es habitual encontrar sus artículos en medios impresos y digitales como La Nación, Diario Ya, Arbil, El Correo de España, Historia en Libertad, entre otros. Ha participado en tertulias radiofónicas, en La Boca del Lobo en Radio Ya y en La Quinta Columna, en Radio Inter y Radio Ya, y en programas de televisión, La Tribuna de la Historia y España en la Memoria, y también colabora en NTV en el programa Historia de Francisco Franco. Da a conocer sus particulares asuntos de vista sobre la realidad presente y pasada en un blog que tiene él, que se llama, creo que, franciscotorresgarcía.org, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, hoy nos va a presentar su último libro, que sepamos, porque creo que escribe como 3 o 4 al mes. Pero bueno, que sepamos es el último que está publicado, si no me equivoco, ¿no? Sí. Que es José Antonio, ayer condenado a muerte, publicado por SND, cuyo editor, Álvaro Romero, me ha pedido que excuse su presencia porque ha habido un pequeño problema, un retraso en el transporte desde Madrid y no ha podido llegar a tiempo para estar aquí en esta mesa con nosotros, como tenía previsto. Recordar también, algunos ya lo han comprado, pero que aquí, a mi izquierda, allí al fondo, está a la venta el libro y que el autor, si alguno no lo ha comprado y lo ha traído ya antes de esta presentación, firmará los ejemplares del mismo al finalizar su intervención. Y nada más, simplemente recomendar encarecidamente que se lea el libro. Es el mejor libro, yo he leído unos cuantos libros sobre la Falange y sobre José Antonio en concreto, y bueno, mi modesta opinión, es el mejor libro que se ha escrito sobre José Antonio. El anterior lo había escrito él, pero este es todavía mejor. Y recomiendo muchísimo que lo compren, que lo lean. Es un libro que engancha, como casi todos los suyos. Siempre le digo a él que es el máximo responsable de mi ruina económica, porque tengo que estar todos los meses comprando libros, porque enganchan, son como una droga, y no soy capaz, cuando saca el libro Paco Torres, pues tengo que comprarlo casi como una adicción. Pero bueno, se lo perdono. De verdad que es muy ameno en el estilo, en la forma, sobre todo lo más importante en el fondo, y lo que es para mí importantísimo en un libro de historia, en la documentación. Es un libro tan documentado que se puede decir que es irrebatible. Pero bueno, ahora hablaremos sobre el contenido y sobre todo porque son casi 850, son con los índices y demás, casi 900 páginas de libro. Es extenso, pero es muy fácil de leer porque, ya digo, engancha. Y aquí, evidentemente, no vamos a tratar todo el contenido del libro, pero
sí lo suficiente para crear esa, digamos, ese interés en el público para que siga profundizando, ¿no? Y nada más, sin más, no sé si quieres decir alguna palabra tú, Calín, primero. Bueno, buenas tardes a todos, mi general, queridos amigos, queridas amigas, muy buenas tardes. Ante todo agradecerle a mi querido amigo, el presidente del Sporting Club, Juan José Medín Guyá, el que nos haya cedido una vez más la sala de cultura. A algún intransigente en esta nación le parece mal que el Sporting Club le ceda a una asociación legalmente constituida como la Asociación Nacional de Víctimas del Frente Popular, legalizada precisamente por el gobierno socialista de Pedro Sánchez en diciembre de 2021, y de una fundación completamente legal desde 1976, la Fundación Nacional Francisco Franco. Pero alguno que luego le coloca las etiquetas de fascista a otros, persigue todo lo que tenga que ver con lo que no piensa él, pues no le gusta. Entonces, en un libelo que corre por internet, se despacha a gusto hoy, porque si la Fundación Franco utiliza una asociación, una entidad de La Coruña para hacer sus actos, en fin, no vale la pena. Además, yo no tengo nada, Dios me libre, contra los argentinos, pero este individuo no es ni español, es un tipo deleznable, y si hay alguien aquí que le pueda mandar ese mensaje, yo no tengo nada absolutamente que ocultar. Soy en ese aspecto claro y cristalino, español por la gracia de Dios y josé antoniano, porque así me lo enseñaron en mi casa y en el Frente de Juventud. Entonces, eso que quede muy claro. Evidentemente mucha gente me conoce, afortunadamente tengo grandísimos amigos en todos los sectores de La Coruña que nunca me han etiquetado, para que venga un individuo desde un libelo de internet a ponernos, valga esa mala expresión, a parir. Entonces, a mí ese tema me resbala. Agradecer, por supuesto, al bueno de Paco Torres, amigo y camarada, que esté otra vez aquí con La Coruña con nosotros, y él pues, va a hablar, como apuntaba José María Permuy, de esta obra, de esta una de sus últimas obras, porque ya, como dijo José María, ya está trabajando en otras definitivas sobre la figura de José Antonio Primo de Rivera. Yo le leí el último José Antonio, que le había editado Ediciones Barbarroja hace un par de años, y me pareció ya un libro soberbio, porque lo que decía José María y apuntaba, Paco no habla de memoria, se basa en documentos, en las fuentes, que es lo más importante para escribir un libro, y sobre todo para la gente que quiere transmitir la historia a todos los demás. Pero este es ya irrebatible. Además, en el último José Antonio hace un recorrido por la vida del fundador de la Falange Española, pero en este se detiene ya más en sus últimos momentos, no solo desde ya en la cárcel de Alicante, sino en el momento de que él se presenta en 1936 a las elecciones del 16 de febrero de 1936, aquellas elecciones fraudulentas y violentas que llevaron al poder de forma descarada al Frente Popular. Entonces, él nos pidió que él quiere hacer algo, nos lo va a explicar, poco de interactuación, de que nosotros le preguntemos. Por supuesto, va a abrir el coloquio a todos ustedes, para que luego, pues, si a José María Permuy o a mí nos queda algo en el tintero de lo que le vamos a preguntar, pues ustedes nos ayuden, y con sus preguntas pues hagamos mucho mejor este entrañable año. Gracias a todos, y con ustedes Paco Torres. Bueno, lo primero, agradecer la asistencia. Hoy hace buen tiempo, ¿verdad? A todos, tratarles por estar aquí un rato conmigo y con nosotros, con este libro. Por otro lado, yo no tengo la culpa, que ya todavía hay muchas víctimas del internet y de la ignorancia. En este caso, no sé ni si es periodista que ha escrito semejante sarta de tonterías, pero bueno, la ignorancia y el internet se curan un poco leyendo. Lástima que no haya leído el libro, menos mal que no lo ha debido ver, porque si no, lo mismo me acusa de hacer un arma de destrucción masiva, porque luego se lo tiraría a la cabeza,
puede que acabe acusándome de algo así. Como ha dicho Calín, claro, aquí hay un problema. Ahora a todo el mundo le da por grabar, te graban y lo suben a la red, con lo cual al final uno tiene que acostumbrarse a hacer cada vez que va a un sitio. Yo no soy un político, afortunadamente, y por lo tanto no tengo que repetir el mismo discurso, que es lo que suelen hacer, como solo luego ponen un trocito en televisión, pero yo he visto algunos que dicen el mismo discurso en todas partes donde van, tienen uno, o sea, luego lo cortan en trocitos y ya está. Pues claro, tengo que hacerlo de alguna manera distinta, y ya lo hemos hecho en algunos lugares en donde personas que ya conocen el libro pues me preguntan sobre cosas del libro, lo cual a veces es más interesante porque yo tengo una deformación, soy el que lo ha hecho, y a veces lo que nos parece a nosotros más interesante no es lo importante o lo verdaderamente importante para el lector. Yo voy a hacer una breve introducción. Lo primero que uno se puede preguntar es si se pueden escribir 900 páginas, que es lo que tiene aproximadamente el libro, como ha dicho antes Permuy, y en realidad esas 900 páginas solo cubren desde octubre de 1935 al 20 de noviembre de 1936. Es decir, es un libro que en ese periodo de la vida de José Antonio es más amplio que cualquiera de las muchas biografías que se han publicado sobre José Antonio. Por lo tanto, puede ser esta la primera curiosidad que al lector le pueda llamar. Y la respuesta es de verdad que es este libro. Alguien me preguntaría que por qué estas fechas. Para mí son significativas. Antes han dicho tantas flores del libro que yo ya no sé qué voy a decir, pero en fin, que era el libro definitivo. Bueno, yo debo decir que es un tercio del libro definitivo, porque, pues claro, falta lo de delante y lo de detrás, porque claro, José Antonio, aunque algunos se empeñen, no murió el 20 de noviembre de 1936, murió en el sentido físico. Pero lo cierto es que tenemos memoria por tiempo, algunos más y otros menos, sabemos que después hubo otro José Antonio, es decir, la continuidad de la figura de José Antonio presente, pues al menos durante 3 décadas en la vida de los españoles, y en cada momento hubo un José Antonio, siempre es el mismo, pero que tuvo una vida distinta. Digamos que esa es la tercera parte del libro que casi nos llevaría hasta el presente, que yo pretendo publicar, y la primera naturalmente, pues, bueno, la más conocida porque es la que va desde que uno nace hasta que llega a octubre de 1935. ¿Por qué escogí esa fecha? Bueno, porque en ese momento, después de sufrir las excisiones, maniobras, etc., la falange se convierte en José Antonio y José Antonio en la falange. Es decir, a partir de ese momento, del verano de 1935 y luego en el segundo Consejo Nacional, el partido, todo ello se convierte mucho más en José Antonio que hasta ese momento, que era, o sea, había diversas tendencias, podemos llamarlo así. Luego, porque cuando vean el libro, durante todo este periodo que arranca ahí y hasta su ejecución, hay como, entre comillas, lo explico en algunas ocasiones, una especie de refundación de la falange o de intento por parte de José Antonio de dar una entidad mayor a lo que es su discurso, salirse un poco de lo que es la coyuntura política que marca. Claro, José Antonio no escribe un tratado de política, lo que hace es hacer discursos y algunos artículos, pero claro, son muy coyunturales, aunque algunos pretendan quitarle esos elementos, entre otras razones, porque como no saben mucho más allá de lo que leen, pues no pueden explicarlo. Pero aparte de eso, a él le faltaba algo, ¿no? Le faltaba esa cosmovisión, y eso lo va a intentar hacer mientras está en la cárcel, y una parte del libro se dedica a ello. Luego también porque en ese periodo tan largo es cuando José Antonio sufre diversas quiebras, diversas decisiones en unos momentos graves que todos conocemos para la historia de España y que son importantes. Y por otro lado, yo pensaba que José Antonio necesitaba una biografía histórica. Hay muchas biografías de José Antonio. La mayor parte de ellas son biografías que parten de una, que es la escrita por Jiménez de Sandoval, de la biografía apasionada de José Antonio, y a partir de ahí lo que han hecho son refritos de la biografía apasionada, le quitan la retórica de Jiménez de Sandoval y estas cosas y más, etc. Los historiadores tampoco es que han hecho tantas, la mayor parte de las biografías son de falangistas, amigos, etcétera, etcétera. Los historiadores, bueno, Payne no llegó a hacer nunca, o no, mejor dicho, no ha llegado a hacer nunca una biografía de José Antonio, hizo un estudio de la falange, y las otras dos de Gil Pecha Román y de Tomás, que serían las dos
de profesores universitarios, pues a mi juicio adolecen de una forma de interpretación de la biografía bastante común y que en realidad aportan muy poco que no se supiera. Y yo creía que José Antonio necesita una biografía histórica y había que tener un modelo. Yo en este libro lo hago, y nosotros siguiendo el modelo de Renzo de Felice. Renzo de Felice, que revoluciona lo que es la historiografía sobre el personaje, la historia política en Italia, con su biografía de Mussolini, pues dice que lo que un historiador tiene que hacer es objetivar el personaje, lo que está estudiando, y convertirlo en un elemento objetivo y desvincularlo de algo que es el presentismo. Es decir, mirar el personaje con los ojos del presente. La mayor parte de los escritos de José Antonio, o sobre José Antonio, mejor dicho, están hechos con los ojos de un señor que desde su posicionamiento político, que ha ido cambiando a lo largo de las décadas, intenta buscar la justificación de ese posicionamiento actual cambiando la de José Antonio. Esa vendría a ser. Bueno, pues al personaje hay que desvincularlo del presentismo. Y además hay que colocarlo, saberlo colocar en la coyuntura y en el momento en que vive, que es lo que explica lo que está diciendo. La mayor parte de los que han escrito sobre José Antonio ignoran casi todo lo que sucede alrededor de cuando José Antonio produce un discurso de lo que significan muchas de las cosas a las que se está refiriendo en esos textos y por lo tanto, de alguna manera, no manipulan, pero sí que no aciertan a explicar completamente al personaje. Y por lo tanto, había que colocar a José Antonio en cada momento del tiempo. Pero decía algo más interesante, y es que el historiador no debe, esa era su tendencia, hacer una tesis. Es decir, yo pinto el personaje, se lo explico al principio del libro, y cuando usted lo va leyendo, y como ya se lo ha explicado, pues ya sabe cómo. No, el personaje tiene que salir al lector, y sea el lector el que lo descubra a través de los hechos que uno va relatando, fundamentados en la documentación, no en el yo pienso y yo opino. A veces opinión y pensar se pelean, más opinan que piensan. Bueno, pues esto es lo fundamental en esta biografía. Es decir, cuando uno lo vaya leyendo, se va a encontrar con que no hay una descripción, que yo ni tan siquiera hago una introducción. No me gustan las introducciones, las hago porque hay que hacerlas, y las conclusiones las reduzco a lo mínimo porque no me parecen necesarias, sino que uno lo va descubriendo conforme van las páginas y va viendo cómo el personaje se tiene que enfrentar a situaciones muy complejas como las que va a vivir José Antonio precisamente entre octubre de 1935 y noviembre de 1936, todas las que usted quiera. Y además en ese año es cuando aparecen todas las preguntas, o se producen todas las preguntas, todos los debates que hay sobre José Antonio. Quitando el primero, que es ¿por qué entró en política? Es curioso que han pasado 90 años y todavía uno lee que José Antonio entró en política para defender la memoria de su padre, y no es verdad. Él se presentó en las primeras elecciones de la República a una... se repetían porque los lugares donde salían, no sé qué, algo complicado, pues quedaban desiertos, pues se presenta a una vacante en el año 31, precisamente en ese momento sí para defender la memoria de su padre. Pero cuando se presenta en octubre de 1933, ya eso no tiene nada que ver. No van a encontrar en los discursos de José Antonio prácticamente casi ninguna referencia a su padre. Él lo explica, además lo grave es que José Antonio lo escribe en un artículo que dice: bueno, había un ruido de la calle, etcétera, etcétera, que nos obligaba a salir al mundo. Es decir, porque él pertenece, y hay que encuadrar al personaje, y esto se va haciendo en su mundo cultural, a una generación, entre el año 3 y el año 5, después del 98, que tiene los mismos debates, el debate sobre España, que está vivo, y el debate, en este caso de José Antonio, sobre la crisis de la civilización occidental, pues dice, nos toca hacer algo. A esa generación pertenece José Antonio, no son los del 98 que están todo el día llorando, ¿verdad? Ni son los del 27 que están todos los días haciendo poesías muy bonitas. No, es de esa generación que quiere hacer algo. Y a esa pertenece José Antonio. Pero además José Antonio es un personaje, una persona que se ha educado en un ambiente muy concreto. A veces se habla, y él hace algunas reflexiones sobre su posición como noble. Bueno, pero no, José Antonio no era una nobleza de abolengo. Una nobleza de la milicia. Se ha producido un ascenso a la nobleza desde la milicia, como se ascendía antiguamente. En realidad, lo que pertenece al conjunto de los hidalgos. La hidalguía es un conjunto de valores que se fundamentan a partir del siglo XV, en el siglo XV, XVI, XVII, que contiene una serie de elementos ideológicos, el honor, etcétera, que están muy presentes en la vida de José Antonio y que aprende
en la milicia, porque la milicia es la que hereda esa serie de valores de la hidalguía, son transmitidos en el ejército y traspasados en el ejército, y es lo que vive en su casa, y eso condiciona cualquier interpretación que se haga sobre José Antonio, por poner algún ejemplo. Luego verán que en el libro hay como dos líneas que lo van explicando. Hay la vida política, con cosas que les van a sorprender, pero cosas aceptadas en documentación. Y hay otra que es la vida personal, la vida de él como persona, del hombre. Claro, tengan ustedes en cuenta que el libro retrata, sobre todo, un señor que entra en prisión en marzo de 1936 y sale para morir, que los últimos 9 meses de su vida los pasa en prisión, que los últimos 3 meses de su vida los pasa aislado, no tiene ninguna noticia del exterior, su única comunicación son con su hermano en la prisión con él, y con los 4 o 5 guardias, unos chicos jovencitos anarquistas que han llegado allí, han encontrado el chollo, ¿verdad? Porque en vez de estar pegando tiros en el frente, lo han mandado a una cárcel con la misión de proteger la vida de José Antonio. Porque en el libro de Cuyá, desde mi opinión, que lo intentan asesinar en 5 ocasiones entre agosto y octubre de 1936. Y aquellos anarquistas estaban allí para protegerle, que luego serán los que, por circunstancias del destino o por una orden superior, se conviertan en los que formen parte del piquete de ejecución. Y hay también algo importante que vamos a ver, que es las quiebras que se producen en José Antonio. La primera quiebra es su confianza en el Estado de Derecho. Él es un hombre de derecho, lo dice muchas veces. Hasta su defensa en el tribunal frente a lo que hace el fiscal es una alabanza al derecho. Él se presenta como abogado que defiende, no hace una defensa política, hace una defensa jurídica. Pues verán cómo se produce la primera quiebra, que es la quiebra de la fe en el derecho. ¿Por qué? Porque el Estado decide perseguirle y utiliza la justicia para perseguirle. Yo me he leído todos los sumarios y por lo tanto lo que sale ahí es lo que viene en los sumarios de todos los procesos que le hacen. Y son procesos organizados por el gobierno, que manipula la justicia y la emplea para perseguir, en este caso, una organización y a una persona. Pero es más, durante todo ese proceso, como voy explicando, va a ver cómo se produce esa quiebra del gobierno. Ya llegamos al punto en que, en un momento determinado, el gobierno decide sacar una ley adelante para procesar a aquellos magistrados que dicten sentencias que no sean de su gusto. Y se debate en las Cortes del Frente Popular, antes de la guerra. Ahora resulta del caso de José Antonio. En segundo lugar está la quiebra personal que se produce mientras está en la prisión y él ve como lo que considera que va a ser una cosa de trámite, porque en realidad no hay ninguna prueba ni nada acusatorio, se convierte en una ilegalización alegal, porque la falange es ilegalizada y es detenido en prisión sin ninguna orden. No hay ningún documento que se publique en el cual esté la ilegalización del partido. Se queda en la legalidad. Una decisión burocrática en virtud de la legislación de excepción que tenía la República. La República fue un régimen que vivió en un estado de excepción casi permanente. Cuando se proclama, el gobierno de la República, ¿qué hace? Se da un estatuto a sí mismo en el cual se concede todos los poderes para aplicarlos arbitrariamente contra sus teóricos enemigos. Ya hacemos elecciones, somos un gobierno legal, esto está feo, ¿verdad? Vamos a hacer una ley. Entonces hacen la famosa ley de la defensa de la República, que es inconstitucional. Porque una vez que está aprobada la Constitución, es absolutamente inconstitucional. Bueno, pues está un año más vigente y la aplican. Y es la arbitrariedad. Es decir, el gobierno actúa arbitrariamente contra el que quiere. Marlaska sería feliz con esta ley. Y en tercer lugar, cuando dicen, bueno, ya está feo, esto ya, la ley de la defensa ya, vamos a hacer una nueva. Y hacen la ley de orden público. Y la ley de orden público establece 3 estados, vamos a llamar, de excepción. Y la República se pasa el día manteniendo esos estados de excepción. Y como la política no cambia, cuando a raíz de la Revolución de Asturias, etcétera, se proclama el estado de guerra y luego suspendido y mantenido, pues se levanta solo para las elecciones, porque durante el periodo electoral había que guardar la forma y no se mantiene. Pero inmediatamente que acaba el periodo electoral, ¿qué hacemos? Y dice el gobierno del Frente Popular, hombre, pues ¿por qué lo vamos a quitar? Vamos a dejarlo y seguimos aplicándolo. Esa permitía secuestrar periódicos, etcétera.
Por lo tanto, José Antonio procederá en virtud de una ley que no tiene... Es decir, hay una comunicación del gobierno, lo dice un señor, el ministro, y ya está. Pero no aparece en ningún lado escrito. Todo eso produce una quiebra con esa fidelidad en el Estado de Derecho. Y luego está, en el libro se explica muy bien todo lo que es ese proceso que va a conducir a la sublevación militar, a la rebelión en la cual él participa. Hay una parte que está dedicada sobre todo a la parte más personal, que tiene como dos capítulos. Uno yo llamo el retorno de Alarico y uno es sus reflexiones en la prisión. Ahí aparece documentación inédita de él, que por razones diversas, luego si alguien me pregunta yo lo explico, pero no se publicó. Cuando en 1900, creo que 80 y algo, me parece, Miguel Primo de Rivera publicó los papeles póstumos de José Antonio. Hay una parte que no se publicaron. Afortunadamente me los dejaron a la familia. Tengo que agradecerle, siempre lo hago a la familia, que me permitiera el acceso a la documentación, y algunos que se reproducen en este libro por primera vez y que son muy interesantes porque muestran cómo es esa cosmovisión sobre la que él está reflexionando en la prisión en la parte en Alicante. También hay una serie de correspondencia interna que, claro, no se publicó porque eran cartas a José Antonio y no de José Antonio. Pero claro, para un historiador son muy importantes, porque están dirigidas a la prisión, por lo tanto nos cuentan muchas cosas. Pero luego está también todos los elementos personales o del personaje humano, y donde había muchas anécdotas, pero claro, yo no me gustan las anécdotas, fui a los testimonios. Claro, cuando acaba la guerra en Alicante hay muchos detenidos, se hacen los consejos de guerra, y en esos consejos de guerra los que testifican, no solo que ya fuera los que participaran en el piquete de ejecución o como vocales de algún juzgado popular, sino gente de Alicante, que les preguntan. Y en el preguntar, pues parece bastante, preguntar cosas. Yo estuve tal día en la prisión y cuento, etcétera, etcétera. Y van a encontrar toda una panoplia de testimonios sobre lo que fue la vida de José Antonio en prisión. Y yo quiero resaltar una cosa, el testimonio que yo, para el otro libro que han citado, no lo cité en extensión porque no me acordaba, que tenía algunas notas. Yo conocí mucho a una señora, para nosotros se llamaba Llanito, Llanos Marcos, que era el enlace de José Antonio con la prisión, una chica muy valiente, muy jovencita, que entraba en la prisión, entraba hasta el día 20 o el 21 de julio de 1936, y era la que llevaba los mensajes. Con su hermana pequeña que llevaba los mensajes escondidos en el zapato, claro. Iban a ver al novio, en teoría, la pasamos por aquí, no sé qué. Total, que la conocían ya, el otro hermano estaba, su posible novio estaba en la prisión, el hermano estaba en la prisión, se movía como Pedro por su casa, y fue la que llevó, en fin, todos los mensajes y todos los videos de cómo se hicieron las llaves para hacer la huida, todo eso está contado en el libro, igual que algunos testimonios personales de los sentimientos de algunos milicianos que estuvieron en él, que me parece que nos retratan muy bien al personaje. Luego se dedica mucho tiempo a explicar el juicio, esto que yo decía antes, porque José Antonio logra algo muy difícil en ese juicio, que es desdoblar su personaje. Es decir, cuando uno lo lee, y lo lee, ve perfectamente que una parte está el acusado, estaría allí sentado, y en otra parte está el abogado defensor. Y José Antonio habla desde el derecho con una especie de disociación absoluta, como estuviera defendiendo a sí mismo, pero en realidad no tiene, logra ser independiente de ese personaje. Esto se percibe muy bien en el confesor, y yo lo voy explicando. Y hay una parte importante dedicada a todo el asunto de la ejecución. Esto es un poco el bosquejo general del libro y de las cosas. Y ahora voy a dejar que me pregunten, porque es más interesante, si no yo hablo además mucho. Alguien me decía, no, que entonces no vas a hablar. Y digo, no te preocupes, que yo hablo mucho. Dime, así que lo que vosotros hayáis visto del libro, que es lo que a mí más me puede interesar, que os llame la atención o que creáis que pueda ser interesante. Bueno, una de las cuestiones que a mí me sorprendieron fue porque durante muchísimos años se ha pensado que el bloque de derechas le cerró la puerta a José Antonio para entrar en aquellas candidaturas de las elecciones del 16 de febrero de 1936. No es cierto. No es cierto. Vamos a ver, José Antonio se plantea en el verano que van a ir, el gobierno, en fin, está en la situación que está, sabe que Gil Robles tiene la... Esto se explica muy bien, se va explicando en el libro todo lo que es la coyuntura política. Y hay una cosa que quiero mencionar, también se recoge en el libro por primera vez
lo que pedían los contrarios, o cómo lo veían los contrarios, es decir, de la prensa socialista, la prensa comunista, la prensa anarquista, las declaraciones de los otros partidos, es decir, esa relación que hay. Bueno, volviendo a la pregunta, él se plantea, sabiendo que Gil Robles va a pedir ser presidente del gobierno, que no se lo van a dar, y que pueden ir a unas elecciones, ¿qué hacer? Y entonces logra, en fin, con reticencias de su Consejo Nacional, la posibilidad de formar parte de esa coalición de derechas que se está formando. Hay que tener en cuenta, y esto hay que explicarlo muy bien, cuando escriben, como no saben de nada, escriben mal. El problema de la Segunda República no es que el modelo de votación era complejísimo, se votaba por la ciudad y por la provincia, y además había muchas, era como unas listas abiertas, pero no eran abiertas. Total, que si se presentaban todos los partidos, al final aquello no funcionaba, porque si veis los resultados, no sale diputado con 3.000 votos. ¿Por qué? Porque hay muchos candidatos. Entonces, la única solución, que había sucedido durante las primeras elecciones, es presentar una lista única, es decir, que si hay 20 candidatos, por la provincia y tal, pues nos los repartimos. Esas coaliciones no tienen ningún encadenamiento ideológico. No son como uno podría pensar que son ahora, no tienen nada que ver. Luego cada uno se va al día siguiente de las elecciones, cada uno forma su minoría y si se pelean, pues se pelean. No es como una coalición programática con un programa político que tienes que cumplir, ni siquiera van a ser coalición de gobierno, porque el nombramiento del presidente no depende de la coalición, sino del presidente de la República. Es una cosa muy complicada. Esto es lo primero. Normalmente se interpreta, no, porque lo hacen con eso que llaman el procetismo. Es que era una coalición de derecha y no vamos a ir porque no somos de derecha. Ya, pero es que no eran así. No se llama una coalición ideológica programática. Entonces José Antonio aspira a ir a obtener algunos diputados. Se había presentado en 1933 por una coalición de derecha por nadie. Bueno, igual que el marqués de... Sí, el marqués de la Isera, que también formaba parte de la candidatura por una coalición de derecha. Bueno, por una agrupación de derecha. Bueno, pues eso es lo que plantea. Y a partir de ahí, pues él intenta negociar con Gil Robles esta cuestión. Afortunadamente yo tengo una documentación particular de uno de los representantes de Gil Robles que le está informando y tengo la correspondencia, ¿no?, de las reuniones que hace con José Antonio. El problema es que su Consejo Nacional le pidió una cantidad disparatada de diputados de hasta seguir Segura. Gil Robles le llegó a ofrecer hasta 3 seguras, 3 posibles, que es. Bueno, sus consejeros votaron, le dijeron que no, y él le dice a Gil Robles, como han dicho que no. Ellos siguen intentando presionar, con eso se lanza el Frente Nacional Revolucionario, pero al mismo tiempo están negociando. Y en el libro se explican esas negociaciones que hay en Sevilla, en Valladolid y en Cádiz, para intentar llegar a esa posibilidad. Eso no funciona, no prospera y al final acaba así, pero no es porque no hubiera una oposición, sino porque estos pidieron muchas. De hecho, cuando se producen las elecciones en mayo de 1936, en Cuenca y en Granada, pues ahí están los listados. No es que José Antonio fuera solo por Cuenca, es que Raimundo Fernández Cuesta y el otro iban por Granada. Lo que pasa en Granada, ni tan siquiera demostración palpable de hasta qué punto de degradación había llegado el sistema republicano. En Granada no pueden concurrir la candidatura, pero no porque la intenten prohibir por decisión de Indalecio Prieto, por artimaña de Indalecio Prieto como en Cuenca, sino porque están a tiro limpio. Ya hay un informe de los diputados, de la Comisión de Diputados, que se traslada a Granada, al Parlamento, diciendo: miren ustedes, es que es imposible hacer campaña electoral en Granada. Estamos hablando en mayo de 1936. Y en la comunicación interna dice: la única forma de mantener una candidatura en Granada es por la fuerza de la arma. Y esas no las tenemos, por lo tanto, no se presenta la candidatura. Esto es para demostrar. En el libro también se demuestra como hay un momento... después de las elecciones de febrero se tienen que convocar por primera vez las municipales. Tiene fecha, torno a mayo. ¿Qué sucede? Bueno, José Antonio le escribe a Onésimo Redondo y le dice a Onésimo Redondo: estamos pensando en ir en una candidatura conjunta. José Antonio dice: no hay ningún problema, llegar a los acuerdos que sean necesarios. Pero te digo que estamos, ¿verdad? Estamos trabajando por una abstención. Y evidentemente, poco después se anuncia la convocatoria y todos los grupos de derecha acuerdan que no se van a presentar a las elecciones municipales porque es imposible que se hagan con limpieza. Y por lo tanto, ante ello, el presidente de la República decide: como está la cosa, mejor no la convoco. Es una demostración palpable del grado de degradación política al que llegó la supuesta democracia de la Segunda
de la Segunda República. Por lo tanto, no es cierto eso. Lo que pasa es que después nadie quería achacar la responsabilidad y sin embargo la propaganda de guerra se hacía decir que la culpa de matar a José Antonio que lo quería matar todo el mundo, según algunos. Bueno, pues la tuvo Gil Robles porque no le dio el título de diputado. Si hubiera sido diputado lo hubieran asesinado. Bueno, Carlos Sotelo tenía el título y iría absolutamente igual. Bueno, otro tema también muy interesante que abordas en el libro es la relación entre Franco y José Antonio, entre el general Franco y José Antonio. Una relación sobre la cual el cuñado de Franco pues ha dejado en alguno de sus testimonios una especie de sombra o de sospecha de que había una especie de animadversión entre ellos dos, y tú en el libro demuestras que no tiene ninguna base. Bueno, en esto yo voy a ser muy preciso, ¿verdad? Porque esto es otro ejemplo del presentismo. Bueno, el cuñado de Franco, don Ramón Serrano Súñez, es como era, no le perdono a su cuñado que le retirara de la política por diversas razones, entre ellas las personales. Y bueno, sus libros resuman por debajo, cualquier historiador sabe que el testimonio de Serrano Súñez es escasamente fiable. Ese sería la mano. Pero incluso Serrano Súñez, cuando escribe, siempre lo hace de forma civilina y pone: lo que hacen los historiadores es cortar. Y yo en el libro explico cómo se corta y para que parezca que dice lo que no dice en el libro. Pero bueno, volvamos al anterior. Bueno, la relación entre Franco y José Antonio no era ni buena ni mala, no existió. Salvo que uno entienda que una charla de hora y media como mucho sea una relación. Esta es la primera razón. Ellos se conocían, bueno, habían coincidido, bueno, supongo que en casa, ¿verdad? Pues conocía, en fin, al general Franco, era el jefe, el director de la Academia General, en fin, el hombre de la vanguardia de Lucema, todas estas cosas las conocían. Además, se suele decir que José Antonio tenía en su despacho, además del célebre poema que dicen todos de Kipling, tenía el decálogo del cadete de la Academia General de Zaragoza, que está escrito por Franco. Bueno, algunos ahora dicen que no, pero a veces así les perdonan. Pero más allá de eso, siguieron sin conocerse. Es decir, coincidieron en la boda de Serrano Súñez, por tanto, ambos fueron padrinos, porque fue en el 32, si no recuerdo mal. O sea, José Antonio todavía estaba en la cuestión política. No volvieron a verse. Dice que Franco conocía el discurso porque se radió y venía en Acción Española. Es posible que lo viera alguna vez en las Cortes, porque cuando estaba destinado el jefe del alto Estado, el jefe del Estado Mayor Central, iba a las Cortes a veces a ver los debates, pero no tuvieron más relación. Bueno, sí, que en Oviedo, uno de los pisos que tenía esta señora que se casó con él, que según todos no tenían dinero, pero tenían mucho dinero y muchas propiedades en Asturias, pues una estaba alquilada al lugar de la Falange. Claro, que era un problema siendo el jefe del Estado Mayor Central, con lo cual, pues bueno, al final llegaron a un acuerdo para que dejaran el local. Todo eso es lo que se conocía. José Antonio mandó la famosa carta en el año 34 alertando de lo que puede pasar si estalla la revolución de Asturias, y le dice: bueno, no se preocupe, que para todo está el ejército. Pues hasta ahí hemos llegado. Luego resulta, en el 8 de marzo, explico que fue el 8 de marzo, el día 9 Franco marcha a Canarias, el 8 de marzo en la reunión de generales, y el 8 de marzo, por iniciativa de José Antonio y a través de Serrano Súñez, se reúne en casa de Serrano Súñez. José Antonio de Franco está haciendo una especie de visita a José Antonio a diversos militares, a Bodet, Fajul, etcétera, para intentar atraerlo. Claro, pero en lo que yo digo, uno ve a José Antonio en el mito con la falange después de la guerra, y lo coloca ahí, pero en 1936, en marzo, José Antonio era el jefe de un partido muy pequeño y tenía delante a un señor que le tenía envidia y celos, claro, pero ese señor que tenía delante era el general más joven del ejército, dos medallas militares individuales, una medalla colectiva, la María Cristina, jefe del ejército de África antes, de la revolución de Asturias, el hombre al que pretendían todos, ya viste, los radicales querían que fuera su general, Carlos te lo quería, Gil Robles lo había citado, José Antonio también. Claro, no es lo mismo, quiero decir que si en algún momento alguien se podía sentir distanciado, ¿y qué le podía proponer José Antonio? Pues en ese momento, como yo explico, que participara en un levantamiento militar falangista o algo así.
no le podía prohibir esta cosa, que a Franco, como a todo el mundo, le dio larga, diplomáticamente. Luego hablaremos. En el libro yo reproduzco algo que no sabía nadie. En 1944, el ejército decide hacer una historia de la Guerra de Liberación. Y hacen el primer tomo, que está por ahí publicado y alguno lo ha descubierto. Usted lo descubrió como si eso hubiera sido descubrir América. Bueno, y en ese tomo, claro, los ponentes hacen una redacción. Y llega un momento en que hay cosas que solo las sabe Franco. Entre ellas esta, la reunión con José Antonio y otras. Y entonces le mandan una serie de preguntas. Generalísimo, a través del ayudante y tal, se conserva las respuestas de Franco. Franco, su puño y letra, redacta las respuestas. Y la redacta en tercera persona, con la intención de que se trasladen al libro tal como están. Y dice, creo que Piñas, que lo dice, prueba indirecta de fin la megalomanía de Franco, que escribe en tercera persona. No cacho de ignorante, es que está escribiendo para que se publique así en el libro. Y en el libro se hacen algunas rectificaciones, pero no se incluyeron todas de forma completa, por lo que fue, ¿no? Y está la relación de esa reunión con José Antonio, y él no habla de una, habla en plural, ¿no? Pero esto lo digo para que luego lean el libro y ya lo descubran. Bueno, estas cosas también son interesantes. Bueno, no se van. Y lo de, igual que sucede con el follón de la candidatura de Cuenca, es que eso le produjo... Eso lo cuenta Serrano Suñer, que era el único que estaba allí. Serrano Suñer no cuenta que algo tuvo que ver él en la candidatura de Cuenca. Y el que Franco tuviera... Esto venía de antes, ¿verdad? Cuando Franco estaba destinado... Esto lo voy a contar ahora, una primicia para otro libro. Cuando Franco está destinado en Mallorca, Herrera Oria, Gil Robles, quieren verle para que vaya en las candidaturas de la futura CETA. Y Cachi, Franco tiene la mala costumbre, le escribe a su cuñado, que era un amigo más que su cuñado, a Serrano, una larga carta, explicándole todo lo que le han propuesto y que si él quiere la política, no la política, esta cuestión. Quiero decir que no es que entonces Serrano Suñer no opinaba que su cuñado fuera a quedar mal en política si iba al Parlamento. Y cuando dice eso, Serrano Suñer dice, bueno, yo fui a Canarias a convencer y al principio me molestó, pero enseguida se sintió un poco molesto y tal, pero enseguida creo que con honestidad dijo que tenía razón. Eso es lo que dice Serrano Suñer de forma completa en el testimonio. La única persona que está allí. ¿Verdad? Bueno, pues ¿qué hacen los historiadores? Dice, Franco se sintió molesto, corta. ¿Ves? Ya está, la prueba evidente de que no se podían ver. Y quitan la otra parte. Hombre, así no se escribe la historia. Es decir, que antes de la guerra no tenían mayor relación que esa. Salvo que a Franco le pretendía todo el mundo. También interesante. Tú antes incidías, Paco, en el que me interesa mucho, en la responsabilidad y la arbitrariedad que tuvo el Frente Popular en el encarcelamiento de José Antonio ya en marzo de 1936, que lo llevaría ya, como tú muy bien apuntabas antes, a sus últimos días en la prisión de Alicante. Yo en el libro explico que la falange se convirtió, José Antonio, en la cabeza de turco necesaria. Es decir, el gobierno de Azaña, primero Azaña, luego Casal Quiroga, el gobierno de Azaña se encuentra con un problema. Es un gobierno de republicanos. El Frente Popular no llega al poder, porque los socialistas y demás no forman parte del gobierno, solo de republicanos. Pero tiene la presión republicana por debajo. Azaña tiene la experiencia de su primer bienio. ¿Por qué cae el primer bienio, entre otras cosas? Hombre, porque Azaña utiliza al ejército, a las fuerzas de orden público, etcétera, para aplastar cualquier tipo de rebelión, revuelta, etcétera, etcétera. A los anarquistas se les suben 3 veces. Y acaba como acaba, a tiro limpio. Con lo cual aquello creó la fractura. Es decir, no puede utilizar al ejército, a las fuerzas, contra los que forman parte de la coalición. Le están produciendo ocupaciones de tierra, etcétera, que hace el gobierno legalizarlas. Es decir, esa situación que se encuentra. Y le piden los que están toda su izquierda, es decir, el Partido Socialista, el POU, los anarquistas, le piden que ilegalice, el libro lo explico, pero no es que lo cuente yo, vienen los comunicados oficiales, a la JAP, a todo lo que se le pide, ¿verdad? Y por lo tanto, claro, la mejor manera de demostrar que uno es fuerte, dice, pues ya está, voy a ir contra esto. Es la cabeza de turco perfecta. Y es lo que hace. Y además piensa, no va a correr ningún riesgo, porque una vez que lo ilegalice,
un partido muy pequeñito, se van a disolver, el otro jefe lo mete en la cárcel una temporada y aquí se acaba el problema y doy sensación de fuerza. La cosa no fue así. Es decir, aquello, en vez de convertirse en un partido que desaparece por la situación, se produce una eclosión, es decir, se produce el movimiento contrario. A veces hace una salvedad, sobre todo si lee uno algunos libros de falangistas o de autores próximos, pues siempre están con eso de las viejas guardias y de si uno tenía la camisa más antigua que el otro, y que claro, que los que entraron hasta febrero o marzo sí se sabían al pie de la... mentira, se sabían al pie de la letra todo lo que José Antonio decía. Un chico que estaba por ahí perdido en Extremadura tenía unas posibilidades muy relativas de conocer en profundidad lo que su jefe pensaba, más allá de lo que decían sus periódicos, porque aquí no hay televisión, no hay radio, no hay nada de esto. Por lo tanto, y sin embargo dicen, no, los que estaban después, que eran de derecha y de, en fin, estos difuminaron a la falange y por cuenta. Oiga, esos chicos que se apuntan a la falange a partir de marzo de 1936 están entrando en una organización ilegal, clandestina. Sí, se está jugando la cárcel. Entre marzo y julio de 1936 son detenidos 6.000 falangistas. Sanciones y la muerte. Ahí, en el libro yo dedico un espacio relatando, poniendo la lista de muertos, ¿no? Y claro, son cerca de un centenar. La falange tuvo 100 y pico muertos antes de la guerra, pues digamos que 80 y tantos son entre las elecciones y julio de 1936. No se estaban apuntando a una fiesta, sino a una elección ilegal. Y estas situaciones en las que se vive, y esto lo hace el gobierno del Frente Popular ilegalmente, como he dicho antes. Bueno, ya colmo es que el Tribunal Supremo lo declare ilegal y el gobierno decida no publicar la sentencia, y como no se publica la sentencia, se queda en un limbo. Sí, se queda en un limbo. Esta sería un poco la situación. Luego está el proceso célebre de armas, que ya es hasta el comisario que está testificando, que ha practicado el recinto, viene a decir, no, si las armas las hemos colocado nosotros. Dice, hay un momento que le pregunta, ¿y usted entonces las armas que llevaban, como dicen que estaban limpias? Dice, sí, igual de limpias que estas. O sea, era la impunidad absoluta. ¿Cuál es la postura, o cuál fue la postura de José Antonio con respecto al lanzamiento nacional? Vamos. En un momento determinado, José Antonio a veces pierde el sentido de la realidad. Se le ocurre, ¿no?, que puede protagonizar una marcha sobre Roma. Eso le ronda la cabeza, una acción desencadenante en mucho tiempo. Pero al final eso no pasa de ser una intelectual. Él, por razón personal y por razón familiar, conoce perfectamente, no había que ser tampoco bufiera, es decir, la posibilidad de que se produzca una intervención militar. Y ante esa posibilidad tiene que tomar decisiones, igual que las tiene que tomar en las elecciones, etcétera, etcétera, que es lo que explico en el libro. ¿Cuál es su decisión? Bueno, está la UME, al principio la UME era partidaria de una intervención militar para poner el poder a Gil Robles. Cuando ya las elecciones llegamos a finales de las elecciones, antes de las elecciones, en finales del año 35, la UME empieza a bascular hacia la opción de Carlos Sotelo. Y él piensa que a los militares le va a pasar como a sus padres, van a hacer una dictadura que va a durar un tiempo, pero van a carecer de impulso ideológico. Entonces su decisión, eso lo explica muy en el libro, es acercarse a esa posibilidad para ser el guía ideológico. Y eso es lo que le lleva al enfrentamiento con Carlos Sotelo, con la propuesta de la dictadura nacional republicana de Antonio Maura, etc. Eso está allí, de Miguel Maura. Es decir, eso va saliendo, y entonces él trata de aproximarse para ser el fermento ideológico de los militares. Cuando ve que aquello no funciona, porque en mayo había la posibilidad de que él desconoce la Junta de Generales, la reunión de todo eso lo desconoce, de Franco, etcétera, cuando llegan ahí los rumores de una posible intervención en abril, y aquello es un fracaso, ¿no? Al gobierno la desarma sin despeinarse, manda a Varela a Cádiz de delegado, y al otro lado se acaba la conspiración. Bueno, y entonces es cuando él empieza a aproximarse a esta conspiración, a lo que está organizando el general Mola, con esa idea, ¿no? Y esa es la aproximación que hace.
Y por eso en la famosa circular esa, si se lee bien, los que no saben leer tienen ese problema, dice, hay posibilidades de que se produzca una sublevación. Pero esa no va a ir a ningún lado. Hay otra que está preparando una minoría selecta del ejército, dice, esa es la nuestra. Eso es lo que dice esa circular famosa. Dice otra cosa. La minoría, hombre, no va a poner esta la del general Mola, se sobreentiende. Y él va a dar esa conformidad, es decir, no solo eso, es que él en Alicante pues, se convierte en el elemento clave para la rebelión. Es decir, ya acuerda con los del regimiento Tarifa, Albacete, es decir, todo esto está demostrado de sobra. Y ordena, en fin, sus agentes de enlace, que son el profesor Osuna, que es el conde de Mayalde, que es Illa, es decir, son agentes de enlace suyos. Y todo esto está en esas conspiraciones, esa es su posibilidad. Su idea era precisamente esa. Incluso cuando su visión es que, bueno, lo que nos interesa, él no pone ninguna condición política, no son como los carlistas, cuando tratan con Mola, dicen, no, yo la única condición es que mientras tal los primeros tiempos sea un ese militar y no haya cargos políticos, porque él prevé que se produzca, esto lo dice muchas veces, una explosión de la falange, del partido, una expansión, y luego ya políticamente, como seremos fuertes, pues seremos la fuerza de influencia. ¿Qué es lo que pasó? Ahí está ya la guerra. O sea que ahí no andaba muy descaminado. Y yo iba a dar la cobertura ideológica a ese golpe o a esa intervención militar para que no fuera algo temporal como lo de mi padre. Esa presencia la tiene muy clara. Y piensa que los militares lo que van a hacer es eso, una dictadura comisoria como fue la de Miguel Primo de Rivera, que después intentó estabilizarse. Un poco esa es su situación. En ningún momento está. Pero voy a decir otra cosa. Si alguien lee bien el artículo que escribe en la prisión, el único que se conserva de forma íntegra, sé que se llama, tiene varios nombres, ¿verdad? Germánicos contra Bereberes, 15 años de historia, etc., que lo han interpretado de las formas más peregrinas posibles. Bueno, el artículo es una larga metáfora, una larga forma de escribir que concluye de una conclusión. ¿La conclusión qué dice? La conclusión de ese artículo dice: ahí la República de 1931 ha engendrado la República de 1936. La República de 1936 va a vencer a la República de 1931. Cuando escribe eso es cuando ha intentado el intento de mediación famoso en agosto. La República de 1931. Si gana la República de 1936, va a borrar del mapa todo lo que somos. Por lo tanto, dice al final, la única opción que nos queda a nosotros es luchar contra la República de 1936. No cabe mayor definición de apoyo a quienes están luchando en el otro lado. Pero esto, hay algunos señores por ahí que no saben leer, o no entiendo yo cómo leen, ¿verdad? Y te cuentan que eso es una explicación racial de la tesis josé-antoniana. Bueno, podría alargarme más sobre esta cuestión, pero vamos a dejarlo. En el libro se explica bien. Bueno, otra cuestión importante que han corrido ríos de tinta, los intentos de salvación de José Antonio, el papel que tuvo el general Franco, en que muchos de estos historiadores o pseudohistoriadores acusan a Franco de que de un plumazo dejó morir a José Antonio en la prisión de Alicante. Bueno, vamos a ver. Franco llegó a ofrecer 6 millones de pesetas de la época. 6 millones de pesetas de la época, no sé cuánto, es algo así como actualmente deben ser son varios millones de euros traducidos. Eso sería lo primero. Pero bueno, los historiadores que dicen eso, o los historiadores no lo dicen historiadores, lo dicen casi siempre escritores franquistas o de ese ámbito, o bien antifranquistas de salón, que eso también hay mucho. Ni tan siquiera se han molestado en contar cuántos intentos hubo. Yo, con respecto al libro anterior, he descubierto 2 más, por cierto. No conocería, aparecen ahí. Bueno, si lo hubiera contado, quiere decir que entre septiembre y el 19 de noviembre, digo el 19 de noviembre de 1936, tuvo 20 algo. O sea, tocan a uno cada 3 días, o uno cada 4 días. Cualquiera que dice eso, nunca me ha sido explicar o contestar una pregunta. Bueno, ¿y qué más se pudo hacer?
Hay un Lumbreras por ahí que dice, hombre, Franco pudo llamar a Hitler y que Hitler hubiera presionado a la Segunda República. Pues, sí, claro, y fusilarlo al día siguiente, vamos. Y tal, pobre José Antonio, nada más que Hitler descolgara el teléfono, impresionara a Azaña o a Largo Caballero para que perdonara a José Antonio. Bueno, estas cosas. O tampoco recurrieron a Italia para... Claro, Mussolini, coge el teléfono y ya... Nadie explica cuál es lo que no se hizo, a cuál intento se opuso. Todos los testimonios dicen lo contrario. Todo lo que le pidieron lo concedió. Cuando se produce el primer intento de verdad, 3 de septiembre de 1936, poco después, Aznar, que planifica, descosignado por la familia para que haga las gestiones, porque se va a rescatar a José Antonio, dice, bueno, ahora tengo que necesitar la ayuda de un general. ¿Aquí se va a ver? Pues se va a ver a Franco, a Cáceres. No se va a ver a ninguno de los otros, se va a ver a Franco. Y Franco le facilita todo lo que le piden, todos los instrumentos. Hay una leyenda que, bueno, que fue Ángel Viñas, decía, bueno, es que hay ahí unos comentarios que hace yo en el libro, los explico, nunca los reprodujo. Pero después de todo eso, lo dice, sí, pero el 4 de noviembre de 1936, el 4 de noviembre de 1936, Franco es quien propone el último intento. Los demás lo ha autorizado, lo ha apoyado, ha dado el dinero, ha facilitado armas, ha participado, diseña el plan para desembarcar en Alicante. En el libro aparece el documento que tenía, en el cual sabe qué tipo de armas. Franco era muy meticuloso y tenía, buen logista, tenía mucha precisión en saber qué armas tenía al contrario, qué efectivos tenía. Pues tiene un informe de qué hay en Alicante para defender Alicante. De esa época, de esa fecha. Que es cuando planifica el intento de una operación anfibia con el Canarias. El Canarias no era cualquier buque. El Canarias era el buque que tenía la Armada Nacional. Y lo tuvieron parado varios días. Pues si salía. Es decir, militarmente, bueno, uno de los errores de Franco, habituales, es decir, parar el Canarias 2 días, allí en puerto, hombre, el barco más poderoso de la escuadra, bueno, el único barco, vamos a ver, estaba en Baleares, no, lo tenían parado para cubrir, es decir, un plan bien diseñado, con una operación de desembarco, con un bombardeo del Canarias. El Canarias lleva unos cañones que tienen unos importantes, ¿verdad? Y las lanchas de desembarco que tienen preparadas, una compañía de la Legión, en el libro se cuenta que uno de estos legionarios luego cayó preso y cantó con el área de la Traviata en la zona republicana, que era de los que estaban preparados con la compañía, hasta les diseña qué tipo de armamento tienen que llevar para hacer la operación, que luego se paraliza porque se conocen y se hablan mucho y al final sale a la lista. Bueno, pues el 4 de noviembre propone dar 4 millones de pesetas, que están en Alicante, en los barcos alemanes, y la vida de un diputado, Graciano Antuña. Claro, Graciano Antuña es un señor que hasta el PSOE se ha olvidado de él. Pero era alguien importante, no era un cualquiera, y Franco lo sabía. Graciano Antuña había sido uno de los dos, con Peña, uno de los dirigentes del Comité de la Revolución en Asturias. Había sido procesado, era amigo de Largo Caballero, más que José Antonio, por cierto, había nacido el mismo año. Era amigo de Largo Caballero. Y hombre, cuando tiene a un tipo de esa catadura, porque este señor, entre otras cosas, es responsable del asalto al Banco de España, la fuerza del Banco de España en Asturias. Es uno de los que se llevan los 24 millones de pesetas que se supone que estaban en el Banco de España, de los cuales nunca más se supo. Después de guerra se pasaron los anarquistas y los socialistas tirándose a ver dónde había ido el dinero. Del dinero nunca más se supo, solo se recuperaron 2 millones, estoy hablando en pesetas de la época, 2 millones y pico. Los otros 20 y tantos nunca se supo dónde estuvieron. Se llevaron los anarquistas, se llevó el Partido Socialista, bueno, estaba Avalos por allí, no sé. Esto no, bueno, que no eran cualquiera. Y claro, cuando tú estás diciendo eso, dices, oye, esta vida guarda la del otro. Tú verás lo que haces. Y claro, pues no. Y el 11 de noviembre, los alemanes que llevan todas estas cosas allí, le informan a Franco que las negociaciones van bien y que ellos no creen que el juicio va a ser
próximo ni que le vayan a fusilar enseguida. Era ilógico fusilar a José Antonio. Hombre, lo hubieran mandado en agosto, en septiembre, pues vale. Pero en noviembre tú tienes preso, ya no es José Antonio de 1933, ni de 1936, es el jefe de la principal organización que moviliza fuerza a favor de los que se han sublevado. Es el partido de Necrosión en la otra zona. Tienen multitud de hombres en armas. Ya, tiene una figura importante y lo va a fusilar. ¿Quién es el mejor rey y lo va a fusilar? Eso no se le ocurre ni a los diplomáticos ingleses ni a nadie. Porque esto no se le puede ocurrir, no puede ser tan tonto. Bueno, pues lo fueron, ¿verdad? Les pudo más que la razón de ese momento, les pudo más la otra razón. El último intento lo hace Franco. Claro, si el último intento lo hace Franco, el 4, y está vigente hasta el 19, porque con el dinero de allí se va a intentar sobornar a la Guardia de Asalto en la noche del 19 de noviembre. Y esa es la razón de que se curse una orden, porque la primera orden está firmada en la fuerza pública, la Guardia de Asalto va a ir a la prisión, se va a llevar a José Antonio y lo van a fusilar en el cementerio. Y está la orden firmada a la Guardia de Asalto. Pero a las 3 o las 4 de la mañana, el dirigente máximo del Comité de Frente Popular de Alicante llama a la prisión y le dice a los anarquistas, a esa guardia anarquista, no, vosotros voy a mandar refuerzos, que la Guardia de Asalto no intervenga, vosotros tenéis que fusilar a José Antonio, que bajo ningún momento se permita sacarlo de la prisión. ¿Por qué? Porque por Alicante, y esto lo dice el fiscal, el juez instructor del proceso, ha corrido por Alicante que se está ofreciendo dinero en oro para sobornar a la Guardia de Asalto y que se lo lleven en unos barcos hasta los barcos italianos o alemanes que están en el puerto. Y eso es parte de la leyenda, porque resulta que cuando se dijo a veces que José Antonio se había fugado en los barcos italianos, porque esa noche los barcos italianos saldrán del puerto, se va a reconocer al gobierno nacional, y entonces esa noche los barcos italianos que están allí van a salir del puerto, abandonar el puerto, y claro, se corrió que había salido en esos barcos. Pero hasta ese momento ese intento está habido. Hay un capitán, aparece el nombre en el libro, que está en la prisión. ¿Qué hace el capitán en la prisión? La familia murió poco después. La familia siempre pensó que murió porque él había participado en el asesinato de José Antonio y no se lo había perdonado o no. Probablemente no es por eso, es que este era el capitán que debía hacerse cargo del mando de esa Guardia de Asalto para llevárselo a José Antonio cuando lo sacara. Y lo que hacía ahí un capitán de la Guardia de Asalto libre de servicio. Esta circunstancia. Por lo tanto, ¿y qué hacen estos historiadores, comentaristas y demás, a los cuales sí señalan el nombre y apellidos para que se me enfaden? Borrarlo. Es que me sobra, claro. ¿Cómo voy a decir que Franco no quiso liberarlo? Se ofrece 4 millones de pesetas, probablemente eran en oro o en plata, porque hay discusión sobre la fuente sobre eso. Es decir, y la vida de un diputado importante, como era el anciano Antuña, por la vida de José Antonio, y lo propone él, el último intento. Está feo, ¿verdad? Pues, mira, lo quito. Y lo quita, pero así hace, lo quita. Pero bueno, pero esto... ¿Alguno está seguro que lo conoces tú, si te digo el nombre? Seguro. Sí. O sea que, pues esto es la cuestión. Luego hay otro muy gracioso, porque el intento famoso del canje por la familia del general Miaja, dice, Franco consiguió que no le dieran el permiso para que el delegado de la Falange se trasladara y se lo propusiera. Y el único testimonio de eso que hay es el del propio señor, que se lo da a Maximiano García Barrero, que aparece en el libro de Villa. El testimonio, y dice, como no se lo dijimos a Franco, pues no tuvimos el permiso. ¿Qué hacen? Empezando por Preston y demás, pues corto. Franco no le dio el permiso, porque lo dice Garriga, otro de los periodistas estos habituales que estaban en la corte de Serrano Suñer. Todos eran muy pro-alemanes, vamos a llamarlo así, y cuando escriben después de la muerte de Franco, tienen que hacerse perdonar muchas cosas. Y por lo tanto, todos ellos se perdonan, inventándose un personaje y echándole el muerto a Franco, que es lo que hace, ¿no? Y así me perdonan. El contrario ya me ve como simpático. Bueno, pues este Garriga, que es otro de este mundo que aparece ahí. Abrimos, José María. ¿Tienes algo? Sí, a ver. No, es que ahora que hablas del tema de la ejecución de José Antonio, de la muerte, también me gustaría que hablas un poco
brevemente de la responsabilidad que tuvo en esa ejecución, no solamente los comunistas, porque muchas veces se dice, bueno, fueron los comunistas los principales, no, ni los anarquistas, aunque sí es verdad que el ministro de Justicia era anarquista y también tuvo una responsabilidad, pero que a veces se ha querido como eximir de responsabilidad a Largo Caballero, incluso a Indalecio Prieto, de que se supone que era un presunto casi amigo de José Antonio, según alguna leyenda, ¿no? Y que hablabas también que en realidad, como tú demuestras en el libro, no fue así. Ellos también fueron responsables. El Partido Socialista Obrero Español, concretamente estos dos personajes, el presidente del gobierno, Largo Caballero, y también Indalecio Prieto, cuando tuvieron que dar enterado después de la sentencia, dijeron que sí. Es decir, explica que el Partido Socialista también tuvo una responsabilidad en ese aspecto. No hizo todo lo contrario. Vamos a ver, durante mucho tiempo nadie quiso matar a José Antonio, o sea, por Franco. Franco sí, pero todos los demás no. Durante décadas, ahí estuvo. Claro, aquello contribuía al mito, ¿no? José Antonio fue asesinado ilegalmente. ¿Quién favoreció ese mito? El propio Largo Caballero, que escribió una memoria en la cual decía: estábamos reunidos en el Consejo de Ministros, pero nos llegó la noticia de que ya lo habían fusilado. Y eso se quedó como un mito, que nadie quería matarlo y que Indalecio Prieto lo hubiera salvado. Ese mito, luego un señor que se llama Carlos Rojas, que escribió un libro ahondando en ese mito, y como entonces había que maquillar la figura de José Antonio como alguien que, en fin, que era grato a todos, y los socialistas le querían, y los anarquistas le querían, y Diego Abad de Santillán escribió una cosa con palabras de Durruti. A Durruti lo estaban matando, acababan de meter 2 tiros en la ciudad universitaria. Dudo que hubiera podido hablar sobre la ejecución posible de José Antonio, ¿verdad? Pero bueno, por inventar que no quede. Y Zugazagoitia, que era un agente del CIN republicano, se inventa aquello de: vosotros no queréis que yo muera, ¿verdad? Que es falso, no dijo nada de eso. Bueno, pues toda esa leyenda. Bueno, pues se quedó ahí, era una leyenda bonita y la verdad es que nadie prestó más atención. Pues cuando se murió Franco empezaron a aparecer los testimonios del Consejo de Ministros, que se celebró. Yo demostré en ese libro de El último José Antonio que ese Consejo de Ministros tuvo lugar el 19 de noviembre de 1936 por la tarde. No porque yo sea el más listo de la clase, sino porque era más cómodo no mirar. Porque está la comunicación después del Consejo de Ministros, etc. 19 de noviembre de 1936 por la tarde. Y allí votaron. Y votaron a favor de la ejecución de José Antonio, todos. Menos los ministros del partido de Azaña. Y allí estaba Largo Caballero. Pero es que Largo Caballero, digo, Indalecio Prieto mucho después, bueno, dice: no, yo al final voté que sí. Lo que me decía Largo Caballero. Indalecio Prieto se pasó la vida y su biógrafo: pues si todo era Largo Caballero, porque era... Sí, pero al final lo que decía Largo Caballero lo hace. Yo voto que sí. Pero más allá de eso, tampoco los anarquistas se escapan. ¿Por qué? En Alicante, cualquiera que conozca la historia de la zona republicana, hay una especie de división geográfica. El Partido Comunista no tenía el poder que muchos le ponen, ni menos en noviembre de 1936. La zona de Alicante es una zona de control anarquista de la FAI. Sí, es la zona controlada por la FAI. Era la puerta de salida de todo el mundo, porque por 50.000 pesetas sacaba al que quisiera. La FAI era muy fácil de socorrer. Por eso intentó sobornar a la FAI. Pues la FAI. Pero claro, llega entre los 4 ministros anarquistas. Y hasta ese momento el Ministerio de Justicia estaba desempeñado por un murciano que se llamaba Ruiz Funes, que no era partidario de la aplicación de las sentencias de muerte. Dice: bueno, van a dictar sentencias de muerte a tutiplé, pero nos reservamos el derecho a través de la concesión de indultos, que era lo que hacía la República. Pero esto ya le había salido mal varias veces. Cuando concedía el insulto, aceptaba la cárcel, los mandaban antes y ya el indulto no servía para nada. Eso pasó en Rusia. Bueno, pues lo cesan naturalmente, sobre todo por presión anarquista, y entonces ponen a 4 ministros anarquistas: García Oliver de ministro de Justicia. García Oliver podía ser cualquier cosa menos un ministro de Justicia, ¿verdad? Porque era un matarife. Bueno, y estos tienen especial inquina en cargarse a José Antonio. Yo sostengo, esto ya no es prueba de un historiador, es teoría mía, es decir, que tenían cierto, y eso se ve en el juicio, lo veían como un enemigo, como alguien que les podía quitar nicho de atracción, y por lo tanto, vamos a ver si no lo cepillamos. De hecho, yo revelo en el libro cómo se sorprende, en agosto, el pueblo se sorprende de que José Antonio esté vivo. ¿Cómo que está vivo? Lo que hay que hacer es fusilarlo de forma inmediata y hacer un comunicado. Pues estos anarquistas son los que impulsan el proceso de José Antonio. En ese momento estaban los 4 anarquistas.
Y estos son los que controlan todo el juicio, los que le han dicho al fiscal lo que tiene que pedir. Fiscal que ha pedido ser el fiscal. Fíjese si era, según la teoría de otros, por servicio a la República. O sea, mire usted es magistrado, presidente de un tribunal y se degrada a sí mismo para ser fiscal del proceso. Curioso. La verdad es porque tenía al que él iba a condenar por responsable máximo de la rebelión, que es por lo que lo quiere condenar, porque su hijo había muerto en Badajoz, en la célebre matanza, y por lo tanto había algo de inquina personal en vida algeciras. Bueno, pero esta cuestión es secundaria a la anterior. Es decir, ese Consejo de Ministros hace eso. Y Indalecio Prieto, si uno lee, José Antonio se aprovechó a veces de lo que decía Prieto para hacerse autopropaganda. Pero si uno lee con detenimiento en el libro, verá que lo concentraba, lo dice en Mayo, en Cuenca. Toda la vida hemos sabido en Mayo, en Cuenca, Indalecio Prieto dijo aquello famoso, he visto a Franco pelear en África y es la fórmula suprema del valor. Ahora seguro que lo carcelaban por la ley de la memoria histórica, pero en fin. Si hay un golpe de Estado, lo va a encabezar él. Pero borraron siempre la segunda parte del discurso. Nunca salió. La que hablaba de José Antonio. Nunca salió. Todos estos que hablaban de Carlos Rojas y demás, el amigo, nunca pusieron lo que José Antonio, lo que Indalecio Prieto dijo ayer en la Plaza de Toros de Cuenca. Su única virtud es ser del jefe de una banda de criminales. Ese era el amigo José Antonio. Cuando las elecciones de mayo de 1936 han convocado nuevas elecciones, por eso se puede presentar José Antonio. Y es Indalecio Prieto el que de pronto dice, no, vamos a impedirlo. Y es que establece la fórmula legal, dice, no, vamos a decir que no, que se había un error, no sé qué, el boletín oficial del Estado que había una errata. ¿Verdad? Ese es Indalecio Prieto. Indalecio Prieto es el que vota que sí, naturalmente, a la ejecución de José Antonio. El representante comunista era un copiado de piedra. No tuvo ninguna presencia. ¿Qué pasa? Que en la época, en los años 30, en la guerra, todos eran lo mismo, todos eran comunistas. Sea fuera anarquistas, socialistas, del POU, para todos el mundo decían comunistas. En realidad los anarquistas se llamaban anarcocomunistas, es decir, el comunismo libertario es lo que ellos iban a poner. Esa era su expresión. Entonces a veces dicen, no, pero no era el Partido Comunista que estaba allí. Estaba allí. Sentado por los representantes. Y en el jurado también tenía mayor peso. Naturalmente los anarquistas y socialistas sumaban más peso, porque el jurado popular es un jurado compuesto por representantes de los partidos políticos. Esto no se explica muchas veces. Hay un representante o dos de cada partido político. Algunos le tenía cierta esquina, como es natural. Esta es la realidad. Hasta el último momento los hombres de hazaña intentaron no computar la pena, que eso no se puede hacer, sino facilitar el indulto. Y en el último momento lo que intentan es, dice, bueno, esto ya es casi imposible, vamos a hacer una jugada. No aplicamos el indulto, pero vamos a suspender la ejecución. Suspendemos la ejecución, lo seguimos teniendo de rey, que era una solución lógica desde su punto de vista, pero no hubo tutía. Entonces dijeron que aquello se aplicaba y lo aplicaron. Pero el que firma la sentencia es el Francisco Largo Caballero. Como otras muchas. Señores, ¿alguna pregunta para nuestro querido Paco Torres? Una solamente. Yo creo que era un símbolo tan importante que tenían que ejecutarlo a la fuerza, y que no lo salvaba ni el caudillo ni nadie. No, cuando salvar a José Antonio era muy difícil. Muy difícil. Y precisamente yo, mi padre, mi padre era de Renovación Española, era del partido de Calvo Sotelo. Cuando Calvo Sotelo lo mataron, ingresó en Falange. Y siempre me decía que Prieto no era nada partidario de que fusilasen a José Antonio. Ya, pero es que ellos no conocían esta historia. Claro, la historia es una cosa, lo que se dice, y otra la realidad. Según la leyenda, hay un momento que José Antonio está en la prisión y dice, pero ¿dónde está Prieto? Prieto está en el gobierno. Sí, porque no sabía nada, estaba aislado. Dice, entonces estoy salvado. Me he quedado sorprendido con lo de el pedir a Hitler que lo... Bueno, eso lo dice algún descerebrado. ¿Quién puede ser un descerebrado? Es que ese tío está pensando en la liberación de Mussolini del Gran Sasso. O sea, que ese tío le ha dado una vuelta a la cabeza
Pero el conjunto de insensateces que uno puede escribir es inmenso. Cuando se habla del famoso, no se lo inventa Pedro Sáenz Rodríguez, otro que se inventaba muchas veces, dejó de ser ministro, se cambió de bando, yo le daba a Franco cordialmente. Y entonces escribió, bueno, pero es que don Juan de Borbón tenía un telegrama que se había ofrecido a la Marina Británica a ir a Alicante y sacar a José Antonio. Pero él le pidió permiso a Franco, el mando nacional, y le dijeron que no interesa. Oiga, ¿me quiere usted decir que la Marina Británica iba a entrar en Alicante en noviembre de 1936? Sería tiro limpio, claro. Iba a sacar allá. Pues esas cosas se escriben y ahí se queda, sin aplicarle la más mínima lógica, ¿no? Luego insisto, es que nadie quería haber participado, ni los que habían participado son los que desaparecen. Es muy difícil saber quiénes formaron parte del tribunal, del jurado popular, porque no apareció nunca la lista, en Alicante nadie sabía. Es muy curioso, nadie quería participar en la muerte de José Antonio. Hombre, si voy a tener un papel, había que tener cuidado, sobre todo al acabar la guerra, porque lo más probable es que te acusaran y te ejecutaran. Hay un caso curioso que lo cuento en el libro. Uno de los, no se sabe, posibles integrantes del piquete de ejecución no hay prueba, pero se le condena a muerte. Bueno, aquel papel lleva a Franco y conmuta la pena, porque no había ninguna prueba. Hay otro más que también conmutaba la pena, si aparecerá en el libro, porque es interesante seguir estas cuestiones. Bueno, esto es un paréntesis. Era curioso, a mí me llamó mucho la atención, porque era una cosa muy curiosa. Empezaba, bueno, matamos la pena por la anterior, pero entonces la aplicamos no sé qué, estamos hablando del año 42, y entonces te hacían una ficha con cuándo salías de prisión. Pero entonces, como al final, dice, bueno, lo mandamos a su casa, y esto lo he encontrado muchas veces, y que esté en su casa, esta parte no se cuenta ahora, esté en su casa, y luego ya cuando termine la condena, se la hemos reducido a 3 meses, lo liberamos del todo, pero estaba metido en su casa mucho tiempo ya, en las conmutaciones. Y Néstor, querías hacer una... Solamente, primero, felicidades, y luego comentar simplemente que en casa había escuchado, porque también como muchos familiares, no de Renovación, sino de otros partidos políticos, en el cual realmente había dos cuestiones, a ver si me parecen ustedes bien. Primero, no solamente en ese momento había una guerra civil, sino una revolución, que son dos cosas que en cierto modo fueron conjuntamente, pero en cierto modo también separadas. Y luego algo que es fundamental, que en aquel momento, como pasó también en otras revoluciones, fue una especie de punto de no retorno. Y usted dijo muy bien un dato fundamental, que es que en el Consejo de Ministros la gente, entre comillas, de derecha, no quería seguir para adelante tanto, pero la gente de izquierda sí. Y esos fueron los que quisieron dar un mensaje político muy claramente, no solamente en el sentido de que esto ya no tiene vuelta atrás, sino que algo fundamental. Como usted ha dicho muy bien, la Falange era precisamente su gran competencia. La gran competencia de los anarquistas, sobre todo como usted sabe muy bien, del CNT, y también del Partido Socialista y otros grupos que no eran esencialmente comunistas y, como usted muy bien ha dicho, eran muy poquitos. Muchas gracias y perdón por mi... Sí, si uno ve el sumario completo de los juicios se da cuenta de esa cuestión, porque hay unos debates, no se publicaron íntegro en la versión de la decisión, pero no por nada, porque no tuvo tiempo de cogerlo, porque, bueno, yo podría contar todo lo que pasó con el sumario, pero el sumario ha estado toda la vida en el sitio donde estaba, en el archivo. No había ido nadie a querido verlo porque no ha querido ir. Bueno, y eso se ve muy bien en el proceso. Quería... Sí, que los 6 millones de pesetas serían 15 millones de euros actualmente. Sí, aproximadamente. 15 millones de euros. Y bueno, teniendo en cuenta que el presupuesto de la zona nacional en esa época... Eran 12 millones de pesetas. Claro. Los fondos que tenían eran 12 millones de pesetas. Era la mitad. Porque no quedaba más fondos, claro. Lo único que tenían era lo poco que quedaba en el fondo de Pamplona, que era pequeño, y en el de Sevilla. Y claro, ahí había poco, había telarañas casi. La mayor parte... Perdón, que cualquier peseta era fundamental en ese momento. Claro, había que pagar a los soldados, que era algo fundamental. Y extranjeros, y comida. Eso sí. ¿Alguna pregunta más? Tony. Sí, se suele identificar a la Falange como un partido fascista. ¿En qué medida José Antonio consideraba a la Falange fascista? Bueno, eso voy a explicarlo con cierto detenimiento. En el libro hay esos papeles que José Antonio escribe entre agosto y septiembre de 1936, en el cual él intenta explicar cuál es su cosmovisión, es decir, cuál es su planteamiento del mundo ante la situación en que se encuentra. Y ahí él habla de lo siguiente.
un hombre muy influido por Spengler, por Ortega, por Carrel, una serie de pensadores, ninguno. Si usted repasa la lista que aparece en el libro de los que él utiliza como referencia, no verán ningún autor, no está Mussolini, en Mein Kampf, ni nada de eso. Bueno, y entonces él empieza a escribir y dice, bueno, estamos en la tesis Balayev, empresarios católicos y demás, en la tesis de que va a haber una nueva edad media. Él sume lo de la crisis de las civilizaciones de Spengler, impresionan muchos años decisivos y la decadencia del Occidente, y que estamos en el final de un ciclo, vamos a abrir una nueva edad media, llegan los bárbaros, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué va a suceder en esa nueva edad media? En esa nueva edad media, y esto lo voy explicando en el libro, y reproduzco los textos de José Antonio Rivera. En esa nueva edad media hay lo que no es la solución, el comunismo, son los bárbaros. Dice soluciones que no son soluciones, el anarquismo. Soluciones que son solo temporales, el fascismo. Soluciones, y él explica que eso es la solución, debe ser la solución religiosa. Si él entiende que el fascismo es una respuesta que se ha producido en las situaciones que se viven, pero que esa no es la solución. Y eso es lo que escribe en La prisión, que está de forma desarrollada y de forma importante. Él siempre yo creo que se fue al fascismo italiano, que empezó a ser muy admirado por Mussolini, por razones obvias, porque, claro, es que Mussolini ahora es el demonio, pero en 1932-33 no era un demérito, como ahora se pone. Mussolini era un hombre bien considerado, y fue un hombre bien considerado hasta que se haría de forma definitiva con Hitler, pero hasta ese momento, tampoco se va muy bien con Hitler, la verdad, en esos instantes. Pero de ahí él va evolucionando, va cambiando el pensamiento, él entiende que hay ciertas concomitancias y lo que se llama la antinomia, esto no se explica en el libro porque para otro texto, la antinomia de su pensamiento, es decir, él no es el nombre del partido único, no plantea crear un partido único, sus seguidores sí, pero él no, su idea no es la de un partido único, sino una cámara representativa, con mesa sindical, no sabe muy bien cómo va a condensar eso que dice la cámara sindical con las otras cámaras, ese es su planteamiento, que es distinto a lo del partido único. Ese, digamos que es el planteamiento que aparece en el libro. Por lo tanto, es un hombre que, como todo, aparece o surge dentro de la estela de lo que es el fascismo, pero que va a desarrollar su propia visión, en ese sentido, hacia otro camino. Por eso antes decía que este periodo es más interesante desde mi punto de vista, porque José Antonio está haciendo esa especie de refundación, si no la quiere llamar así, de lo que es el partido, pero muy apegado a lo que él piensa. Cosa que no es tanto lo que piensan muchos de sus seguidores. Todos ellos acabarán, la mayoría, embelesados por el partido único. Esa será la realidad, ¿no? Y luego encontrar una figura, luego criticada, que precisamente es capaz de hacer ese partido único, que es Serrano Suñer. Que hace un gran partido único, totalitario, lo hace Serrano Suñer. Luego Serrano Suñer se lo olvida, pero lo hace, ¿verdad? Se podría hablar de una reorientación hacia un tradicionalismo católico. Eso funciona, eso forma parte del pensamiento de José Antonio. Eso que yo hacía referencia antes del concepto de legalía, vuelvo a la parte esta que se llama, lo que tenga el libro se llama El retorno de Alarico, ese capítulo. Hay una cosa muy interesante, ¿verdad? Cuando está en prisión él reflexiona mucho. Tiene una profunda relación con su tía monja Carmen. Su tía monja le escribe a la prisión cuando ya está a Alicante, a Madrid y Alicante. Y ella le plantea que él tiene que ser un político, le dice, del Sagrado Corazón, y que tiene que seguir con su labor que ha empezado a modelo de apostolado, y que ese es el camino que debe de seguir. Y eso es un poco lo que hace. Y José Antonio escribe hasta un texto muy curioso que aparece ahí, que sabe explicarse sin embargo, que ya lo verá, y que está en esa reflexión. Él siempre procede del corpus tradicionalista, es que sus lecturas originarias provienen de ahí, no vienen de otro lado, es decir, están en ese sentido, y eso es un poco lo que hace él. Yo siempre he dicho que Leo, esto no está en el libro, un tradicionalista revolucionario, es decir, él proviene de esa corriente, no ha aparecido allí porque sí. ¿Y por dónde viene esa corriente? Pues esto que yo he explicado antes, de que su concepto del mundo es el concepto de la hidalguía.
que es la que él tiene, y además es que hay mucha explicación que se explica a través de esas frases, esas imágenes, esa retórica que él utiliza, pero viene del concepto de la hierarquía, que viene de su tipo militar, no viene de otro sitio. Entonces, todo eso es lo que conjunta a esa personalidad que le hace discordante, por ejemplo, el Ledesma. Esa es la discordancia fundamental que tiene. Esa parte. Y por eso él habla de esa solución religiosa. Dice, la solución de Europa es volver a la monarquía de los apóstoles. Esa es la parte que se le olvida a alguno cuando dice, es que admirador de Alemania, sí, pero dice, siempre que Alemania vuelva a representar la encarnación de la monarquía de los apóstoles. Cosa que, por supuesto, a Hitler no le iba a sonarle bien. Bueno, la unidad religiosa de Europa habla, ¿no? Que es la solución. Sí. ¿Alguna pregunta más? Pues, querido Paco, muchísimas gracias por tu presencia esta tarde aquí. Ha sido, creo que una velada francamente no solo interesante, sino muy constructiva y de todo corazón, gracias. A vosotros por estar aquí, a contarme un rato. Si alguno no ha comprado el libro y quiere hacerlo, insisto en que está ahí y que merece la pena. Sí, porque además creo que quedan esos tres solos. Bueno, tú lo tienes ahí, que ya venía leído de casa. Señor.